19:29 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia y vamos a hablar un poco de las elecciones en Argentina, que tenemos un montón de noticias. Están los palos saliendo para todos lados acá en la Argentina, la verdad, con las elecciones que ya falta mucho, pero en realidad no falta nada, porque acá tenemos, por un lado, las elecciones PASO, que son algo que no existe en ningún lugar del mundo, que son como una suerte de interna pública, ¿no? En la cual se definen teóricamente los candidatos de cada partido, quiénes van a ser los que van a terminar participando en las elecciones generales, ¿no? Pero bueno, sacando un poco de lado eso, vamos a hablar en primer lugar sobre una crítica, ¿no?, que hizo Mauricio Macri al actual presidente, Alberto Fernández. Hablaba sobre de que no tomaron ni una medida en estos años para bajar la inflación, ¿no? Una actitud muy crítica para Alberto Fernández, de una persona que gobernó hace unos 3 años, hasta hace unos 3 años estaba gobernando, y que recordemos que tuvo una inflación extremadamente alta. Y para recordarlo tengo acá, ¿no?, una declaración de 2019 de Alberto Fernández, que hablaba, ¿no?, sobre exactamente lo mismo que dijo Macri, pero diciéndolo contra Macri en este caso, ¿no? En el debate, ¿no?, presidencial. Criticaba, ¿no?, que a mí me critican porque yo lo señalo a Macri con el dedo, pero mi dedo apunta a señalar errores e inconductas. Sería bueno que en vez de ocuparse por eso se preocupe por los índices de pobreza e inflación, ¿no? Hablaba Alberto Fernández así por 2019. Y hoy Mauricio Macri habla exactamente con el mismo tono. Entonces yo digo, ¿hasta cuándo vamos a seguir pensando que la solución para sacarlo a Alberto Fernández es Mauricio Macri y la solución para sacarlo a Mauricio Macri es Alberto Fernández? Y dígase Alberto Fernández o Mauricio Macri como los espacios de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, ¿no? Porque ya sabemos que Alberto Fernández era simplemente la máscara que tenía Cristina Kirchner para ir a elecciones, y que hoy en día, bueno, Patricia Bullrich o Larreta son como la máscara que tiene, ¿no?, el espacio de que preside Mauricio Macri, que finalmente declaró no va a ser candidato, al igual que Alberto Fernández, que declaró que no va a ser candidato, ¿no? Pero tampoco se bajó. Es una cosa media extraña, ¿no?, lo que planteaba Alberto Fernández. Tenemos por otro lado a la gente de Juntos por el Cambio, que estaba hablando sobre que, bueno, llegaron a un acuerdo después de tomar un té y unas medialunas y un café con leche en la casa de María Eugenia Vidal, que habían llegado a un acuerdo para llevar un candidato único en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿quién va a ser este candidato único que van a llevar? No saben, porque en realidad el acuerdo que llegaron es que lo van a determinar por medio de un resultado de una encuesta que van a hacer entre ellos antes de definir el cierre de listas, y en base a esa encuesta que van a poner en común entre los dos cruces, ¿no?, entre la parte de Larreta y la parte de Patricia Bullrich, van a definir quién va a ser el candidato que va a llevar el Juntos por el Cambio en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces yo digo, ¿qué sentido tiene, no, hablar de que llegaron a un acuerdo para un candidato único si en realidad lo que llegaron a un acuerdo es de qué manera van a dividirse la torta, el pastel, las arcas, ¿no?, para las elecciones en la ciudad? En todo caso, que digan, bueno, estamos negociando y ya acordamos las condiciones de la negociación. Pero eso no es decidir un candidato. Horacio. Sí. Y recordemos que hay una situación bastante compleja en Juntos por el Cambio y en esta candidatura. Porque, a ver, el Frente de Todos ya está caído. Y aparte en Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tienen posibilidades. Además. Pero es interesante el panorama que se plantea en el resto de los distritos. Acá vamos a dialogar un poquito, ¿no?, en la situación electoral, si les parece. Porque miren, por un lado se anunció Espert candidato a presidente. ¿Por qué se ríen? Sí. No, por nada. No, yo me río porque, a ver, José Luis Espert hasta hace muy poco tiempo estaba diciendo que quería cerrar el Banco Central y hoy en día dice que cerrar el Banco Central es una locura. Hace poco tiempo estaba diciendo que nunca entraría en Juntos por el Cambio y hoy está dentro de Juntos por el Cambio y es un tipo que todavía dice que resiste cualquier archivo y que siempre pensó de la misma manera. Y yo digo, bueno, no cuadra.
tiene un tuit que está criticando a Lustó, que le dice, esto es Juntos por el Cambio, si seguías ahí sos cómplice. Claro. Pero bueno, a ver, tampoco puedo esperar mucho de José Luis Esper, yo que tengo la oportunidad de conocerlo personalmente, primero por su calidad de persona, segundo porque es un ignorante. Siempre digo, es ignorante. ¿Por qué digo que es ignorante? Porque hay dos posibilidades. O él ignoraba quién le estaba ayudando en la campaña, que era un narcotraficante, que puede ser que lo haya ignorado, que es lo que él dijo, lo cual, si ignoras algo, te vuelves ignorante, o que simplemente era cómplice de encubrimiento con narcotraficantes. Que como no quiero acusar de un delito tan grave, prefiero simplemente decir que es un ignorante. Ahora, tampoco podemos esperar mucho de José Luis Esper cuando es defendido por José Venegas, que es el mayor liberprogre de la comunidad liberprogre, del mundo liberprogre. Sí, digo, él se postula ahora como candidato en una interna. Se ve que su espacio estaba con un vacío interesante si no pudo conformar su propio partido y necesitaba de una bancada que lo sostenga. Yo eso lo entiendo. Entiendo el resentimiento hacia Milei porque... Yo lo que no entiendo es cómo es que se tiró a la pileta de esta manera. Porque recordemos que él todavía le quedan 2 años como diputado. Pero es que eso es lo que yo iba. Yo entiendo que se presenta, porque se presenta Milei. ¿Y en qué sentido? Muchos dicen lo valijearon. No tengo cómo probar que lo valijearon, pero sí puedo presuponer que las ideas del liberalismo fueron en un primer momento defendidas principalmente por Espert. O sea, yo no soy políticamente, liberal. Por lo menos. Adentro Sí, del contexto político, digamos. Claro, políticamente sí, entonces debe ser duro para alguien que por primera vez se presentaba como un candidato liberal en estas elecciones. No es la primera vez, porque no quiero quitarle. En los últimos años, por primera vez. En los últimos años era como el primero que realmente levantaba una vez más la voz del liberalismo en una elección presidencial, que permitía que los jóvenes dijesen, puedo votar un liberal, aunque no le fue muy bien en las elecciones. De hecho, había perdido con Gómez Centurión. Sí, pero, casi que pierde con los votos en blanco. Claro, pero de repente se encontraba con un Milei que arrasaba a donde iba. Nos puede gustar o no Milei, pero Milei donde se presenta llena. Esto no podemos negar el fenómeno que hoy uno se sienta a comer un asado con gente que no está metida en el ambiente político y el nombre de Milei le suena. Te dirán que es un loco, que no saben qué piensa, pero hay muchos que incluso me dicen, yo no sé nada de política, pero bueno, voto uno que sea distinto. Sí. Y esto claro que incomoda a una persona con un ego tan inflado, artificialmente obviamente, como Espert. O sea, no se puede esperar mucho esto. Tenemos este candidato, ¿no? Y esto mueve el tablero de Juntos por el Cambio. Mueve el tablero que esté López Murphy, Kachanowski. ¿Vieron que Milei ahora tiró un palazo en la Feria del Libro a un supuesto liberal que defendía el Banco Central? Claro, todos los medios dijeron, uy, le pegó a Espert. La Nación, Infobae. Él dijo en un tuit, no, yo no le estaba pegando a Espert. Estaba pegando a otro liberal que define el Banco Central, que es corrupto. No era este traidor. Y él habló de un traidor. Yo no sé quién será este liberal traidor. Pienso, si no es Espert, será Kachanowski. ¿Por qué no lo nombre y listo? ¿Qué tantas vueltas? Sí. Tampoco es que le está acusando de un delito como para querer cubrirse. Claro, pero... entonces tampoco no estemos atajando tanto. Pero digo, hay algo que sí me llama la atención. ¿Cómo quedan los resultados electorales presidenciales? ¿Quién es presidenciable hoy con chance? ¿Por qué lo digo? Vemos las elecciones provinciales. ¿Qué pasó en Salta? ¿Qué pasó en Tierra del Fuego? La Rioja. La Rioja. Digo, ¿qué presidenciable hoy? No sé quiénes son presidenciales porque Macri se bajó, Alberto Fernández se bajó, pero no se bajó, pero está medio abajo. Cristina Fernández de Kirchner, que está proscripta, pero está esperando hasta el último momento para ver si viene el cristinismo más duro una vez más. Kicillof. María Eugenia Vidal ya está dada de baja. Massa. Sergio Massa, que hoy se empezó a escuchar el nombre. Hoy, bueno, yo acá, gente ahí en la camarita. Acabo de volver de Paraguay, téngame paciencia. Pero se empieza a hablar de Sergio Massa. Y de Scioli si se presenta ya. Scioli estaba especulando con está afirmando, de hecho, que todavía no cerremos la posibilidad de que él sea candidato a presidente. Scioli. Yo realmente admiro... Una persona que está desaparecida hace años de la política argentina, ¿no? Que estaba como funcionario en el exterior, en Brasil. Estaba en Brasil. Pero yo acabo de volver de Paraguay, de la gira. Estoy medio descontextualizado de lo que está pasando en Argentina, que esto acá es una lotería todos los días. Pero si dijo eso, yo admiro la autoestima que se tiene este hombre. Sí, yo le envidio la autoestima, se lo digo acá, le envidio la autoestima a este señor.
La cosa insólita. ¿Quién Sí. queda de presidenciable? A ver. Puede ser que Massa saque algo de la galera, algo. Y después Grabois era quien también estaba especulando. Bueno, no estaba especulando, estaba afirmando que iba a ser candidato a presidente. Si no era en el frente de todos, era en su propio espacio. Hay gente que lo va a votar, guarda. Exactamente. ¿En serio? ¿En serio? Grabois. He visto exactamente. que hay gente a la que le caería bien. De hecho, he visto Pero yo creo mucha que hasta- gente hasta que es peor estaba. que Nicolás del Caño en un Había punto. mucha gente que estaba preocupada con Grabois, que pueda llegar a tener un crecimiento en el futuro. ¿Por qué? Porque es una persona que en cierto sentido comparte ciertas cualidades con Javier Milei. Porque es una persona que de cierta manera tiene la imagen del sincero, ¿no? Del que dice las cosas tal cual como las piensa, que ¿no? Y negocia que con no le cualquiera. importa, ¿viste? El que puedan llegar a pensar de él. Si él te tiene que decir que tiene que expropiarse tal cosa, te lo va a decir. Y lo va a decir públicamente en la televisión, ¿no? Y en ese sentido, la preocupación de muchos liberales, por ejemplo, es que en el futuro crezca mucho Milei y que la oposición principal pase a ser Juan Grabois. No, y que puede ser, porque de hecho digo, en esto es que negocie con cualquiera. No quiero que se vaya a malinterpretar, porque no estoy diciendo que Milei va a negociar con cualquiera, pero Milei instala un discurso de la casta, y nadie sabe qué es la casta. Sí, Porque de hecho la casta es lo que Milei dice que es la casta, Claro, y por quien eso. es casta es solamente quien Milei determina que es casta. Y es un argumento circular, porque uno dice, pero Sí. discúlpame, en esta provincia cerraste con estos políticos que son literalmente la casta, literalmente son la casta, porque son generaciones viviendo del Estado. Sí. Y que, por ejemplo, a Mauricio Macri, cuando Mauricio Macri era presidente, Macri era la casta. Claro. Y que ahora, cuando le convenía electoralmente que Mauricio Macri no fuera casta, de repente Mauricio Macri ya no era más casta. No, de hecho, yo recuerdo en una entrevista que tuvo hace mucho tiempo atrás, antes que entrara en política, que Milei decía que Macri era casta política, era Sí. la casta política. Y la última vez que le preguntaron por Macri en un ping-pong de preguntas, que dijo José Luis Espert, un gran economista, Cristina Kirchner, que supongo, no me acuerdo qué dijo, su jefa de asociación ilícita, algo así habría dicho de Cristina, o la líder del populismo, algo así. Y cuando le preguntaron por Macri, dijo alguien que se rodeó de malos asesores. O sea que... ahí Claro, lo o sea, está- como que lo separó de que si hubo algo malo en el gobierno de Macri fue los asesores. Ya no es la casta. A ver, a mí me gustaría que alguien como Milei en concreto creciera y sacara el país adelante, que sea Milei, sea Gómez Centurión, sea quien sea, que le vaya bien al país. Me interesa que le vaya bien al país. Yo lo que digo es, no quiero que muchos jóvenes muy sanos perdamos esta capacidad de decir, a ver, puedo apoyar a tal, como gente que me apoya a mí y cuando me tienen que criticar me critican, como gente que lo apoya a Alejandro, que cuando tienen que criticar lo critican, y como yo, que por ejemplo, que muchas veces lo he apoyado a Gómez Centurión y cosas que dije, no, mire, esto yo lo comparto con el armado, yo no comparto esto. Y uno tiene que tener la capacidad de decir, ¿qué pasa acá? Que yo eso digo, está bien, yo entiendo que es política. Por eso estoy diciendo que Milei hizo Milei. Al contrario, no estoy criticando a Milei, sino estoy diciendo, entendamos que esto es política. Por algo soy crítico de la política, porque tiene estas cosas. Pero, y acá les doy la palabra a ustedes, Grabois también tiene esta capacidad, que te está diciendo, son todos unos oligarcas, pero al final no se sabe qué es la oligarquía y qué no, porque trabaja con Cristina Fernández, que es la mayor oligarca, dueña de la mitad de la Patagonia. Pero ¿qué pasa? Instalan el discurso y cuando uno es dueño del discurso, cuando uno es dueño del significante, puede meter arbitrariamente el significado. Si yo empiezo a decir y establezco que es un liber program que nadie lo sepa definir bien, después puedo decir este liber program y este no es liber program, a pesar que sean similares. ¿Se entiende? Porque uno es dueño del significante, puede ir modificando los significados. Sí, totalmente. Ramiro, no sé si tenés alguna... No. O sea, va a quedar, vamos a saberlo de acá en poco tiempo, igual a todo esto. ¿Biondini ¿no? se presenta? No, Probablemente, pero... Seguro. Pero como para siempre, para poder seguir sosteniendo, ¿no? Nos faltaba claro, es el sello político. el sello político, sí. Pero igual no, ni idea. La verdad que yo solamente me fijo, viste, en Massa como el posible candidato más potable, porque creo que puede llegar a sacar algunas de la manga en lo que es la economía y bueno, en estos cambios que hay en el mundo. Hoy en día tiene más poder que Alberto Fernández y te digo que no está sacando ninguna. ¿Quién? Sergio Massa. A no ser que esté No. guardándose los haces para, Ahora no lo está para sacando. después de las elecciones. Creo que puede tenerlos en algún momento dentro Escondidos. de algunas semanas. Tengo mira. que dejarles, pero no sé si hay tiempo o no, si no es para ustedes, para la audiencia. Sí.
pero estoy viendo ahora las noticias también en este tiempo récord, cómo se posiciona el oficialismo cuando las provincias ven que están ganando los candidatos oficialistas. Digo, para considerar. Y ahí pregunto, perdón, pero quiero cerrar la pregunta, Rami, y te la dejo a vos y se la dejo a Alejandro y la gente que nos está viendo en Twitch y que nos escucha por Play FM y que después lo van a ver en YouTube. ¿Qué sucede con Milei y el PRO? ¿Saben por qué lo pregunto? Porque yo digo que el Frente de Todos está derrotado, pero supongamos que empezar a tener un pequeño aire porque parece un candidato mágico. ¿Conviene o no conviene que Juntos por el Cargo termine yendo separado al espacio libertario? ¿Qué puede llegar a pasar? Digo, porque puede finalmente que el voto opositor se divide en algún Las provincias punto. en las que estuvo sacando resultados muy altos, como dígase el caso de Tierra del Fuego, son resultados normales en dichas provincias, ¿no? Y recordemos también que no es lo mismo una elección a gobernación que una elección nacional. Acá podemos ver que el radicalismo en las elecciones nacionales tiene en Córdoba, ¿no? Me refiero, tiene una fuerza muy fuerte acá en Córdoba. Ahora, el peronismo en las elecciones provinciales acá en Córdoba también tiene una fuerza muy fuerte, ¿no? Y una cosa no quita la otra. O sea, que voy a decir que la gente ya no vota por convicción o ideología, sino simplemente por Que gusto del la gente- candidato al que se presenta, digamos. No, que la gente vota diferente en determinadas provincias, no la masa, que es la que define la mayor parte de los votos, sino en lo particular, digamos, en lo... esa gente que puede llegar a tener un voto para un lado o para el otro, el voto no convencido. El voto no convencido tiene ciertos determinismos de lo que quiere en ciertas provincias, ¿no? Que es lo normal que suceda. Acá en Córdoba, por ejemplo, lo que te dije, en Tierra del Fuego, desde siempre que el kirchnerismo ha sacado una cantidad muy amplia de votos, lo veía en las últimas elecciones también, sacó unos resultados muy similares a esto. O sea que no es novedad. Yo lo que pienso es que hoy en día el kirchnerismo está muy deteriorado y el problema es que la mejor carta que tienen es Sergio Massa y la quemaron antes de tiempo. Porque si Sergio Massa hubiera asumido, digamos, por estas fechas, con la misma fuerza con la que asumió en su momento, ¿te acordás que lo titulaban como el superministro, como el Salvador? Que venía a salvar a Argentina. Exactamente. No, si hubiera sido en la actualidad que hubiera asumido Sergio Massa, yo te digo, Sergio Massa le va a hacer un hueco electoral muy grande a Juntos por el Cambio de Javier Milei. Hoy en día yo creo que está mucho más complicado. Ramiro. Vamos a ver, yo creo que no fue todo al azar y que haya sido errado la elección de Massa. Soy un poco escéptico en eso. Que todavía no sabemos si va a ser candidato. Claro, digamos, sí, no sabemos eso, pero es un personaje con poder internacional, yo diría. Así que vamos a ver, con el paso del tiempo nos vamos a dar cuenta si ese escepticismo que yo tengo, por ejemplo, de que puede recaudar una cantidad importante de votos, si Milei y Juntos por el Cambio van separados. No sé, la verdad que me deja una incógnita constante. Y un comentario acá de Soy Pajarito que dice: dale, Ramiro, presentate vos. Bueno, ya me voy a presentar también como candidato, Pajarito, así que dentro de 3 elecciones quizás, y bueno, triunfaremos ahí seguramente. Bueno. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/like-resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.